Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión David 3DK nos dejó un super chat con la siguiente pregunta. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo de ver tantas películas para poder recomendarnos las mejores y por compartir tus conocimientos y experiencia en cine en casa a nosotros los menos versados en el tema. Ahora vengo con una nueva interrogante. Como te conté alguna vez, estaba pensando en comprar un Roku o Apple TV para tener una mejor experiencia de streaming y finalmente me llegó un ofertón que no pude rechazar. Así que ya tengo un Roku 4K con Dolby Vision y estoy jubiloso porque todos los defectos de las apps nativas de mi TV ya no existen. Pero revisando sus configuraciones hay una opción para poner el croma en 420 o en 422. Busqué información y toda la que encontraba estaba en inglés, y el inglés en la parte técnica se me escapa de las manos. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia de esas cromáticas y cuál es la que debo elegir? Por lo poco que entendí, la 422 es la mejor porque tiene más profundidad de colores, y mi televisión la soporta por tener Dolby Vision, pero no estoy seguro. Saludos desde Cuautitlán, México. Me pareció muy interesante esta pregunta porque creo que sí hay mucha gente que no comprende la parte técnica de la reproducción de video y qué significan todo este tipo de términos. Siempre, digamos que históricamente, toda la gente se basa solamente en un numerito para elegir el televisor, para elegir las configuraciones, etc. Y este numerito suele ser la resolución. Pero ¿qué pasaría si les dijera que la resolución solamente es la mitad de la historia de lo que te da detalle en una imagen? Y sí, dije detalle. Aquí estamos hablando de que la resolución vertical y horizontal es lo que termina dándonos la resolución como nosotros la conocemos. 1080p, 480p, 4K, Ultra HD, 8K, etc. Recordemos que en términos de consumidor, la resolución se nombra por el número de líneas horizontales que tenemos, líneas horizontales de píxeles. Sin embargo, en términos, digamos, profesionales, la resolución se nombra a partir de los píxeles verticales. Por eso cuando hablamos de Full HD, que es 1920 por 1080, le llamamos 1080p porque es en términos de consumidores. Si a esta misma resolución la llamáramos en términos profesionales, sería por ahí de 1.9K, o sea, muy cercano a 2K. Y por eso es que les digo que 1080p es lo mismo que 2K. Pero ahora, como les digo, esta solamente es la mitad de la historia. Del otro lado tenemos la resolución del color y también aporta el detalle que percibimos de una imagen. Entonces, si tú compras una pantalla 4K y tú tienes una resolución de color muy baja, al mismo tiempo no terminas aprovechando al 100% la capacidad de ese televisor. Pero hay que dejar algunas cosas claras porque creo que sí hay un tanto de confusión. La profundidad de color es diferente a la resolución de color o el nivel de detalle en el color. Cuando hablamos de profundidad de color, estamos hablando de 8 bits, 10 bits, 12 bits. Y eso significa el número de transiciones que tenemos para pasar entre todas las tonalidades de un mismo color. Cuando hablamos del detalle en el color es otra área diferente de la imagen, no es como tal profundidad, sino el detalle que vamos a obtener en cierto color. Imaginemos en un color rojo, en un color verde, en un color azul. Entonces, normalmente este tipo de detalle se define a través de ciertos números. Van a ver allá afuera que existe el 444. Existe el 422 y existe el 420.
Existen muchas variantes allá afuera, pero normalmente estas tres configuraciones son las que van a encontrar en sus reproductores Blu-ray y al mismo tiempo en sus pantallas. Entonces, si nosotros tenemos un archivo 444, es prácticamente un archivo sin compresión en el detalle del color. Ojo, no estoy hablando de que vamos a obtener todo el archivo de video sin compresión, solamente estoy hablando que vamos a obtener el nivel de detalle de los colores sin compresión. Entonces, pues en 444 estamos obteniendo todas las variantes que podemos tener dentro del detalle de color. Posteriormente pasamos a 422. El primer número se refiere al luma. El luma es, digamos, el brillo que puede tener un color. Si nosotros viéramos una imagen completa solamente compuesta por el luma, veríamos que es una escala de grises, pareciera una imagen en blanco y negro. Y entonces eso permite al color ser un color mucho más oscuro o un color mucho más claro. Entonces es ahí donde pasamos al siguiente número, que es el 2. El 2 significa la resolución horizontal que tenemos del nivel de color. Eso significa que si tenemos 2, se va a reducir del 444 a la mitad la resolución horizontal de ese color. Y por lo tanto vamos a tener unas casillas que van a terminar copiando a la casilla que tienen junto. Y entonces terminas reduciendo el tamaño de la información de color. Y ya el último 2 se refiere a la resolución vertical que tiene ese nivel de detalle del color. Entonces, cuando estamos hablando de ese último 2, en comparación al 444, estamos nuevamente dividiendo a la mitad el nivel de detalle. Y por lo tanto, al mismo tiempo estamos reduciendo el tamaño del archivo. Y ya posteriormente tenemos el 420. Nuevamente, como les digo, el 4 significa el luma. Después tenemos el 2, que es la resolución horizontal. Y entonces significa que el detalle de una de las casillas se va a copiar de la casilla que esté al lado. Y ya posteriormente el 0 significa que no vamos a tener tanto detalle en los píxeles verticales, sino que precisamente vamos a tener, digamos, una copia tal cual de lo que esté arriba, nuevamente reduciendo el tamaño del archivo. Oye David, pero es muy evidente que tanto el 444 y el 422 es la mejor configuración. ¿Por qué no es la configuración, digamos, por defecto? Bueno, primero tenemos que hablar de que pues este tipo de configuración utiliza mucho ancho de banda y al mismo tiempo, si esta configuración viene dentro de un archivo, el archivo va a ser bastante pero bastante grande. Si nosotros terminamos publicando un video en 444, es prácticamente un archivo sin compresión en el detalle del color. Entonces el archivo, digamos que ocupa un 100% de tamaño. Posteriormente, cuando pasamos al 422, estamos teniendo un archivo que sería el 60% de tamaño del 444. Y ya para finalizar tenemos el 420, que está reduciendo el detalle todavía más. Y ahí estamos obteniendo un 50% de tamaño en comparación al 444. Entonces, pues si no quieres tener un archivo gigantesco en un disco Blu-ray, pues necesitas hacer algunos compromisos y el color siempre va a ser el mejor lugar para hacerlo. Nosotros somos muy susceptibles como humanos a el contraste, por eso el luma se mantiene prácticamente intacto. El contraste es algo que sí percibimos como una mejora en la imagen o una decaída en la imagen. Pero la realidad es que en cuestión de colores no somos tan sensibles. Entonces, si hay que comprimir un área de la imagen, la mejor área va a ser los colores porque va a resultar la menos perceptible. Un disco Blu-ray, tanto Blu-ray normal como Blu-ray 4K, su nivel de detalle en color llega hasta 420, nada de 422 ni 444.
Las cámaras de cine sí pueden grabar en 444 o en 422, pero eso no significa que la película que obtenemos en el disco venga con ese nivel de detalle. Los discos vienen en 420. Ahora, ¿esto para qué funciona? Pues como les dije, esto permite que los archivos de las películas sean mucho más pequeños y sacrifiquemos el color porque es el área en el que menos notamos diferencias. Pero ahora, esto es en cuestión del disco. El 420 es el que se utiliza en Blu-ray para que la película pueda caber perfectamente en estos discos y no se tengan que sacrificar otras áreas de la imagen que son mucho más importantes a nuestra percepción. Pero posteriormente también tenemos el ancho de banda, que también tiene el estándar de HDMI. Si ustedes han pasado en estas configuraciones del Blu-ray o el Apple TV o una cajita de streaming de 420 a 444, normalmente les va a aparecer una advertencia que les diga: para elegir esta configuración necesitas un cable HDMI de mucha velocidad. Y esto es porque pues no solamente el tamaño del archivo en el disco es mucho más grande, sino al mismo tiempo la transmisión del dispositivo fuente como un reproductor hacia el televisor va a ser bastante grande. Entonces, si tú no tienes un cable HDMI de suficiente velocidad, una configuración 422 no va a ser posible, y mucho menos una 444 que todavía tiene mucha menor compresión. Ahora, para esto también tu televisor tiene que ser compatible y el reproductor tiene que ser compatible para que puedas cambiar esa configuración. No todos los reproductores ni todos los televisores van a aceptar todo tipo de señales, pero bueno, el caso es que en HDMI también el nivel de compresión en el detalle del color afecta mucho en la transmisión de la señal. Pero ahora, David, tú me estás diciendo que las películas vienen en 420. ¿Para qué yo querría pasar a 444? Bueno, pues dependiendo del reproductor o la fuente que estés utilizando, puede crear algo que se llama upsampling. Es el chroma upsampling. Esto significa que es como un escalador. Recuerdan que en resolución podemos escalar un video o una película en DVD a 1080p o 4K. Bueno, pues podemos hacer lo mismo en cuestión de colores. Ahora, ¿qué tan bueno es este escalamiento? Va a depender del reproductor. Por eso yo siempre les digo que los reproductores de Panasonic en la actualidad son los mejores reproductores Blu-ray 4K que van a obtener. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un procesador que permite un chroma upsampling con muy pocos artefactos, una gran calidad de imagen, y se termina percibiendo en el producto final. Termina convirtiendo la película de 420 a 422 o a 444. Entonces la calidad de imagen aumenta exponencialmente. Pero ahora, para poder aprovechar esto, la salida HDMI tiene que ser de muy alta velocidad, porque a pesar de que el archivo en Blu-ray viene en 420, al momento de convertirlo a 444 o 422, la señal que va a mandar el reproductor ya no tiene tanta compresión. A pesar de que el archivo en su interior, lo que le sirvió de fuente para el escalamiento, es un archivo pequeño, lo terminan haciendo mucho más grande y lo terminan transmitiendo al televisor. Este archivo mucho más grande pues es un archivo procesado, pero eso el televisor no lo termina viendo. El televisor simplemente dice: ok, me están mandando un archivo gigante que viene en 444 o 422 y ahora lo tengo que reproducir. Para el televisor es indiferente. El tema es para la transmisión por cable HDMI. Entonces, si tu reproductor tiene un buen chroma upsampling, vas a terminar viendo una diferencia en cuestión de películas.
Pero ahora, como les he dicho, pues por algo el Panasonic lo hace bastante, pero bastante bien. Otros reproductores allá afuera no lo hacen tan bien. Por lo tanto, no va a haber tantas diferencias en 420 contra 422 ni contra 444. Pero ahora, aquí viene otra diferencia. Cuando estamos hablando de cajitas de streaming, tenemos una interfaz de usuario, los iconos, todo esto que funcionan más como una computadora que como un sistema de video. Entonces, cuando tenemos estos gráficos con los iconos y todo esto, pues sí va a haber un beneficio en 444 o 422. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque el aparatito, esa cajita de streaming, está rendereando todos esos gráficos. Y esa cajita de streaming no va a decir lo voy a renderear en 420 y luego lo escalo a 444. Sino que la cajita, dependiendo de su configuración, lo va a renderear en ese nivel de detalle que tenga el color. Entonces, si tú configuras 444, te vas a dar cuenta que la interfaz se vuelve todavía más nítida. Y esto es porque se está rendereando con mayor detalle. Si tú le pones 420, te vas a dar cuenta que las letras se alcanzan a leer perfectamente, pero pueden tener algunos errores en cuestión de sus orillitas, no se termina leyendo tan claro, etc. Al mismo tiempo, otro tema que puede suceder es que en cuestión de percepción parezca que el color es mucho más llamativo. Y esto sucede porque, como les digo, conforme tú vas quitando la compresión de un archivo, el detalle del color termina sufriendo menos. Entonces, si por ejemplo antes tenías un píxel rojo y por la compresión de color se terminaba convirtiendo en un poco rosado porque los píxeles alrededor tenían otro tono, en este caso no va a haber ningún problema. El rojo va a ser completamente rojo, no se va a convertir en rosado. Entonces vas a obtener colores mucho más precisos y mucho más saturados, pero es diferente a la profundidad de color. La profundidad de color te puede dar colores muy saturados, pero no estamos hablando en cuestión del rango que se puede utilizar. En 420 puedes utilizar todo el rango de colores que tenemos, digamos, en 12 o en 10 bits. El tema es que la compresión va a hacer o va a analizar los píxeles que estén a los lados. Si el píxel que está al lado, digamos, es un azul, este rojo ya no va a ser tan rojo, sino se va a convertir tal vez en un morado claro. Entonces, por eso la compresión de color sí termina afectando en qué tan saturados se terminan viendo algunos colores. Entonces, en 444 y 422 vas a obtener una interfaz con mayor detalle, mejores colores, todo se va a ver mucho mejor. Pero ahora, ¿y las películas? Es muy interesante cómo funciona en streaming porque, bueno, no sé si ustedes sepan, la razón por la que las películas en Apple TV se terminan viendo mejores que las películas en Google TV, en Amazon, en Netflix, etc., es porque tradicionalmente Apple le gusta tener, digamos, control en cómo se va a distribuir la película. Según lo que he leído allá afuera, los archivos que utiliza el Apple TV es lo que conocemos como Mezzanine Files, que digamos no es ni el máster, no es un interpositivo, no es nada por ese estilo, sino es un archivo de muy alta calidad que todavía no está, digamos, hecho para la transmisión o la distribución hacia casa, pero tú lo puedes comprimir de la manera en que tú quieras. Y Apple tiene la capacidad de tener estos archivos Mezzanine. Entonces lo que sucede es que Apple puede hacer algunas modificaciones a estos archivos para ya la distribución y que se adecúen mejor a sus dispositivos. Y es por eso que la calidad de imagen y sonido suele ser muy superior en cuestión del Apple TV. Esa es la razón por la que si ustedes tienen una pantalla Samsung
y tienen conectado un Apple TV 4K de última generación, van a ver que hay muchas películas en HDR10 Plus. Y al mismo tiempo, si ustedes tienen una pantalla OLED con Dolby Vision, esa misma película también aparece en Dolby Vision. Apple, al obtener el archivo Mezzanine, puede terminar distribuyendo la película con una gran calidad en el formato HDR que se le antoje. Y esa es una de las razones por la que las películas en Apple TV terminan viéndose mejores y las películas que ustedes compran en iTunes se terminan viendo mejores que en otros servicios de streaming. Apple tiene muchísimo poder y un gran trato con los estudios y es por eso que se puede permitir este tipo de cosas. Otras plataformas como Amazon Prime Video o Netflix pues tienen sus propias restricciones, pero no al nivel de que solamente obtengan el archivo Mezzanine. En su mayoría obtienen ya la versión final para distribución. Y es por eso que en muchos sistemas de streaming no obtienes HDR10 Plus ni tampoco obtienes una versión ni siquiera en 4K. Pero Apple sí pide muchas cosas y eso es algo bueno para nosotros si decidimos adquirir la película que viene directamente de iTunes. Entonces, todo esto me hace sospechar que tal vez cuando tenemos configurado un Apple TV o una aplicación de streaming de Apple hacia 422 o 444, lo que estamos obteniendo del servicio de streaming de Apple es una versión con menor compresión en el detalle del color. Pero ojo, como les digo, solamente es una teoría, es una sospecha mía, no lo sé. Pero como Apple tiene acceso al archivo Mezzanine, de cierta forma podría permitirse eso. No lo sé exactamente, pero la realidad, el resultado, es que las películas en Apple TV se terminan viendo con mucho detalle en los colores. Colores precisos, colores que tienen, digamos, intensidades mucho más allá de las que tenía el Blu-ray normal, etc. Ojo, nuevamente no significa que una película en streaming se vea mejor que un Blu-ray normal. ¿Por qué? Pues porque la versión en streaming tiene mucha compresión en otros aspectos y como les digo, el color es el último de los aspectos que nosotros percibimos en cuestión de calidad de imagen. Entonces un Blu-ray normal va a seguir viéndose mejor. Pero bueno, esto solamente es una teoría y es la misma razón por la que si tú tienes un Roku, tienes un Fire TV, tienes cualquier dispositivo, yo te recomendaría que siempre mantengas la configuración como mínimo de 422. Si tienes la capacidad de tener 444 sin sacrificar la profundidad de color demasiado, en ese caso 444 también sería una gran opción. Ahora también quiero dejar como último, como dato curioso, las cámaras de cine pueden grabar perfectamente en 444. Cámaras que no son tan de cine o que no están grabando en formato RAW pueden grabar en 422. Y normalmente las cámaras más de consumidor graban en 420. Ahora, ¿por qué es importante tener cámaras 444 cuando estás grabando una película? Bueno, ustedes conocen lo que es el chroma key. El chroma key es tal cual la pantalla verde, la pantalla azul, etc. Si tú grabas en 444, estás obteniendo todo el detalle de la imagen y por lo tanto todo el detalle del color. Y si tú necesitas sustituir ese fondo verde, el resultado va a ser que las orillas van a estar muy bien recortadas. Vas a poder separar los colores perfectamente porque tenemos todo el detalle en los colores. Si nosotros grabáramos una película en pantalla verde y con una cámara que solamente puede grabar en 420, el resultado va a ser que normalmente las orillitas de los personajes van a seguir teniendo un tono verdoso. ¿Por qué? Porque como les digo, normalmente cuando comprimimos el detalle del color, se analiza qué píxel se tiene junto. Si el píxel que se tiene junto es verde, para lograr hacer una transición en esta compresión hacia otro color, se va a intentar hacer un color intermedio.
Y el resultado de esto es que tal vez una piel, parte de la ropa, se puede terminar viendo un poco verdoso. Y esa es la razón por la que el 444 en cuestión de producción cinematográfica es muy importante. Y ya después de eso se hace algo que se llama chroma subsampling. Como les digo, aquí en el cine se graba en 444. Pasamos de este gran nivel de detalle en el color a un 420, que es lo que tenemos en un disco Blu-ray. Entonces, al hacer ese cambio, se le llama chroma subsampling. Cuando nosotros tenemos el disco Blu-ray en 420 y lo convertimos a 444, a eso se le llama chroma upsampling. Solamente como detalle curioso y que comprendan un poco de por qué existen estos niveles de detalle si al fin de cuentas no se terminan utilizando. Pero sí se utilizan, solamente que, como les he dicho, hay cosas que son para profesionales y hay cosas que son para consumidores. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto su pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.